Hola, buenas tardes, feliz viernes, bienvenido a la sesión del día de hoy con Raúl Sao desde Guatemala. Hola Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto en tenerte en la comunidad Power BI Panamá. Sí, gracias, un gusto aquí participar con ustedes, aquí aportando un poco acá sobre el uso de Fabric y Copilot. Gracias por la invitación, aquí estamos a la orden. A la orden, como siempre le digo a las personas que participan por primera vez en la comunidad Power BI Panamá, ya son de la casa. De aquí en adelante ya eres parte de la casa, Qué así bien. que no va a ser la primera vez. Muy bien. Vamos a Sí. seguirte viendo por aquí, compartiendo esos temas interesantes de Fabric y Power BI que llegaron a hacer que el análisis de datos tuviera un giro interesante, ¿verdad? Porque pues estas opciones son muy importantes para aquellas personas que no son tan expertas tal vez en, en lo que es configurar cosas. Y estoy hablando ya pues que Raúl nos Sí. configura la opción de Copilot en Power BI y nos las entrega y ya la persona puede ir creando sus propios análisis, aunque sea pequeños, medidas, respondiéndose preguntas. Así que qué interesante. Raúl, muchas gracias por traer este tema que es muy relevante y espero pues que todos lo disfrutemos. ¿Sabes? No voy a hablar mucho, te voy a dejar el espacio para que puedas tomar el control de la presentación, no sin antes mencionarles que si tienen preguntas, levantan la mano, que Raúl dice que a él le gusta interactuar mucho con los participantes, así que ustedes solo levanten la mano y ahí él va a estar para opinar y responder preguntas. Adelante, Raúl. Sí. Gracias, Gabriel. Sí, cualquier cosa pueden inclusive abrir el micrófono. A veces entre lo que uno mira las pantallas se queda ahí uno perdido, ¿verdad? Entonces, ahí no hay problema, ahí podemos ir charlando y platicando de esto. Pues vamos a ver del dato al diálogo. ¿Verdad? Ya nosotros tenemos análisis que tenemos que realizar, pero ya nosotros lo que hacemos es preguntarle a nuestros datos, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo nosotros en todos lados. Y en Fabric, precisamente, con Power BI lo podemos hacer. Realmente es un complemento. Ya muchos pueden ver que tenemos las opciones de Copilot y a veces cuando las queremos utilizar sale un errorcito que no tiene una capacidad de Fabric, de una capacidad permitida de Copilot. Vamos a ver cómo funciona realmente esto para que lo podamos utilizar. La charla, digamos que va enfocada en tres áreas. Vamos a ver el inicio, que es por qué lo tenemos que usar, cómo lo vamos a usar, qué podemos hacer, enfocado a análisis de información, ¿verdad? Porque lo podemos usar en muchos lados. O sea, ya Copilot está en toda la plataforma de Fabric incluida en muchos elementos. Podemos hacer muchas cosas enfocados a ingenieros de datos y enfocado a científicos de datos. Vamos a ver la parte de analistas de negocio, ¿verdad? Que realmente es donde vamos a tener, digamos que esa mejora o esa, digamos que ese cambio para que nosotros podamos platicar, si lo vemos así, vemos por muchos lados, platiquemos con nuestros datos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver eso. Entonces, miremos aquí, ¿por qué del dato al diálogo realmente, verdad? ¿Por qué hacemos esto? O sea, la charla. Pues realmente nosotros, si se fijan, lo que hemos estado haciendo es trabajando con informes, tablas, fórmulas, filtros, Excel, Power BI, otras herramientas de análisis. Y lo que hacemos es que cada vez utilizamos las herramientas, filtramos para hacer un análisis, eh, generamos más información, creamos otro gráfico, pero estamos interactuando con la herramienta, o sea, tenemos que trabajar. Entonces, como bien mencionó acá, en lugar de pasar a manipular información, o sea, empezar a generar informes gráficos, ¿qué es lo que hacemos? Es hablar con los datos, ¿verdad? Algo muy interesante también es que no es mágico. Me gusta mucho ahí ese término que también hablan muchos cuando usamos inteligencia artificial. Hay formas de trabajar, tenemos que preparar los datos. O sea, no es que volquemos la data como la tenemos, sí tenemos que seguir las buenas prácticas. Vamos a ver al final también cómo preparamos los datos y vamos a ver que realmente esas son las buenas prácticas que nosotros hacemos para tener nuestra información adecuada para poder hacer análisis de información, ¿verdad? Ya una data o datos ya curados, con limpieza de datos, ya bien estructurados. Vamos a ver eso acá, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Cómo nosotros vamos a trabajar con esta forma de poder utilizar los datos, pero de una manera natural, con lenguaje natural. Ahí para que me conozcan, soy Raúl Sao
trabajo como consultor asociado de Solution Design. Yo me trabajo siempre en el área de inteligencia y negocios. De hecho, de ahí vengo, la plataforma de datos de Microsoft. Trabajo analítica avanzada y análisis de datos. También tengo especializaciones en Big Data, Data Science. Soy instructor certificado de Microsoft precisamente para todos estos cursos que se refieren a estas áreas. Y también me gusta participar en charlas, ¿verdad? Sobre Machine Learning, base de datos, Fabric, análisis de datos, Databricks también, que también lo podemos utilizar ya dentro de Fabric. O sea, tenemos un ecosistema bastante amplio que tiene por muchos lados para poder profundizar. Bueno, ahí está el código QR, me pueden encontrar en LinkedIn, y también ahí publico charlas que doy sobre estos temas. Entonces, miremos. ¿Qué tenemos en el nuevo paradigma? Tenemos copilots, ¿verdad? Que realmente ya entienden nuestros datos, ya los interpretan, los explican y los visualizan, porque nosotros no solo podemos pedir resultados, podemos pedir también los gráficos, que es, digamos que, una forma de poder trabajar con la información y generar nuestros propios informes, como menciona Gravel, ya sin no ser, digamos que con un, digamos que un alcance tan técnico a nivel de conocimiento, sino que podemos empezar a generar esa información. Pero yo creo que el valor, digamos que mayor que hay, es que nosotros al final, cuando nosotros estamos analizando, lo que queremos nosotros es obtener información. Recordemos que, ¿qué pasa cuando nosotros estamos creando informes? Siempre tenemos preguntas no planificadas. O sea, bueno, ¿y qué pasó con este producto en esta fecha? ¿O con este cliente cuánto compró? O sea, algo que tenemos nosotros en el momento. Y eso es lo que vivimos hoy por hoy. Por eso es que tenemos que hacer nosotros cambios, ¿verdad? En nuestros informes, adecuarlos, ¿verdad? Para que puedan trabajar o responder a las preguntas que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces es algo que nosotros estamos en constante cambio, en constante evolución cuando generamos informes. ¿Se acuerdan lo primero que les presenté? Estamos creando tablas, creando informes, creando filtros. Y además, cuando nosotros estamos hablando de análisis de información, nosotros hacemos esto para toma de decisiones, pero las tomas de decisiones van enfocadas a la estrategia de la empresa. Y si cambia la estrategia al final de año, tenemos que cambiar todo. Si, por ejemplo, viene un competidor y tenemos que cambiar nuestra estrategia, tenemos que cambiar nuestros informes. Si un producto no está funcionando y vamos a hacer una estrategia para, digamos que promocionar otro producto, tenemos que volver a cambiar nuestros informes. Entonces pueden ver que por eso es que es un trabajo que se realiza constantemente, el de la creación de todos estos informes. Es algo que va cambiando según va cambiando los intereses de análisis de la empresa y responden a las estrategias, como les mencionaba. Entonces, es algo evolutivo, pero ¿qué pasa ahora? Ahí es donde esto que estamos viendo, estos cambios que estamos viendo en las herramientas, ya nos permiten poder hacer esto sin necesidad de empezar a realizar todos esos cambios en los informes. Realmente, cuando entramos en esto, ya los gráficos ya empiezan a quedarse un poco atrás, porque lo que necesitamos es tomar decisiones de forma inmediata, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tener ahorita. Todo este avance de esta inteligencia artificial es lo que nos va a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener Copilot en Power BI. Entonces, ¿qué va a hacer Copilot en Power BI? Pues nos va a responder preguntas. Como en general, como les mencionaba, nosotros tenemos Copilot incluido en todas las opciones. Podemos generar DAX, por ejemplo, podemos generar, si estamos hablando de que tenemos un almacén de datos, podemos generar las consultas Transact, ¿verdad? Pero realmente ahí estamos como todavía un paso atrás. Porque yo para qué quiero una consulta, si yo lo que quiero es el resultado, ¿verdad? O sea, como dice aquí, cómo van las ventas en la región norte. O sea, yo no quiero el DAX que me da eso, yo quiero ya el resultado final, pero sí se puede utilizar, o sea, lo usamos, digamos que si lo vemos en la parte evolutiva, donde lo estamos utilizando mucho hoy por hoy, lo utilizamos para hacer nuestros queries y los queries los utilizan los analistas de datos para obtener información, hacer medidas con DAX para hacer cálculos, las ejecutamos o nos da el valor, pero todavía estamos como un paso atrás, todavía estamos como que con las instrucciones. Y realmente nosotros lo que queremos es el resultado.
Ahí es donde tenemos el poder de cómo podemos utilizar el Copilot para esto. Hoy por hoy las empresas ya lo están utilizando, pero en muchos casos, por ejemplo, trabajan con segmentos de datos, digamos que tenemos datos que pasamos a Excel, en Excel actualizamos Copilot o actualizamos ciertos archivos a ChatGPT y que nos analicen la información, pero realmente ahí lo que estamos haciendo es como sesgando. ¿Por qué? Porque estamos con una porción de la información que tenemos que preparar, tenemos que manipular y recordemos que nosotros ya previamente tuvimos que haber estado preparando los datos, los modelos de datos o ya los tenemos precisamente en nuestras empresas. Entonces, ¿por qué no utilizarlos para esto, verdad? Estamos como que desmembrando lo que ya tenemos, pudiéndolo utilizar. Aquí es donde entra Copilot en Power BI. Pero lo importante es esto, ¿cómo lo utilizamos? Realmente, porque muchos vemos ahí el iconito y de repente pues no tengo la capacidad, y, o sea, ¿qué es lo que se necesita para poder utilizarlo? Esto es cómo funciona Copilot, ya como lo vemos en Power BI, realmente Copilot pueden ver, lo pueden utilizar los desarrolladores, los usuarios, los analistas de negocio, pero está incluido en Fabric, es lo que pasa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos una capacidad de Fabric comprada para poder habilitar estos servicios. Hasta hace unos meses solo estaba vamos a ver, para el nivel F64, ¿verdad? Que es bastante costosa, pero luego lo cambiaron y ya desde la versión F2, de la línea F2 de Fabric, nosotros ya podemos utilizar Copilot, o sea, ya lo liberaron desde la F2. Entonces, ¿qué pasa o qué tenemos que hacer para poder utilizarlo? Tenemos que tener una versión comprada. Tampoco funciona con las versiones que uno tiene de prueba, ¿verdad? Que uno puede crear sus versiones de prueba, pero no va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa cuando uno crea Fabric? Cuando uno crea Fabric, lo que hace es que creamos un área de trabajo. Y esa área de trabajo es la área de trabajo que utiliza Copilot. O sea, eso ya no, digamos que no le decimos Fabric y una opción de Copilot, sino que eso ya viene inmerso dentro del servicio. Entonces, con eso se activan todas las versiones. De hecho, el iconito lo vamos a tener, pero en muchos casos nos da, miren, no tiene una capacidad adecuada. A eso se refiere, a que nosotros no tenemos un Fabric instalado o configurado para poder trabajar. Ahí es como nosotros lo podemos activar y nos libera las opciones en todos lados de toda la plataforma. Entonces, miremos, esto es importante, ¿verdad? Que tenemos que tener el Fabric. Ya con eso, nosotros podemos utilizar el Copilot. Si lo vemos, aquí le estoy dando el enfoque a un analista de datos, ¿verdad? Porque como les decía, podemos utilizarlo por muchos lados, tiene muchos usos, pero nos enfocamos en el análisis de información porque queremos hablar con nuestros datos, queremos obtener nuestros resultados. Entonces nosotros, en primer lugar, lo podemos tener, si lo vemos aquí, en los informes. Podemos decirle a Copilot que nos diga qué tenemos en el informe. Podemos crear informes, ¿verdad? O sea, podemos también pedirle, digamos, información o hacerle preguntas sobre el informe que yo tengo acá. Y también nosotros lo podemos utilizar, como vemos acá, en los modelos semánticos. La clave de todo esto es el modelo semántico. Recordemos las buenas prácticas que debemos tener, que lo vamos a recordar un poco al final, en los modelos semánticos, de lo que nos dicen que tenemos que hacer. Precisamente si seguimos todas esas buenas prácticas, realmente al final casi que lo utilizamos con Copilot, solo es de activarlo, ya lo empezamos a utilizar, no tenemos que hacer mucho si seguimos esas buenas prácticas que vamos a hablar más adelante. Y entonces nosotros empezamos a hacerle preguntas a nuestros modelos. Ahí es donde empezamos a obtener resultados sin necesidad de entrar aquí a la parte de hacer gráficos. Realmente queremos resolver preguntas, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, miremos cómo es que funciona esto. Porque Copilot, aparte, se también utiliza Azure OpenAI para poder responder
a las preguntas. O sea, pueden ver que también ya es algo, digamos que más avanzado que solo el Copilot. Tenemos el Copilot y todavía el Copilot utiliza OpenAI para poder trabajar. Pero pueden ver acá que cuando nosotros lo utilizamos a nivel de Power BI Desktop, a nivel de capacidad, digamos que en la nube cuando lo tenemos, ¿qué es lo que pasa? Utiliza Fabric, ¿sí? Utiliza Fabric y Fabric es el que se conecta con el OpenAI. O sea, todo esto nosotros no lo configuramos, sino solo con la activación, nosotros creamos un área de trabajo donde le asignamos la capacidad de Fabric y esto lo que hace es que nos activa precisamente para todo este procesamiento en lenguaje natural el Copilot. Y este, a su vez, se va a enlazar con los servicios de OpenAI, ¿verdad? Aquí tenemos como 8 áreas de, cuando creamos Fabric, ¿qué pasa? No está en todas las regiones. Hay ciertas regiones que tienen esta capacidad. ¿Y por qué? Porque Azure OpenAI tampoco está en todas las regiones, ¿verdad? Está en ciertas regiones disponible. Entonces tenemos ciertas regiones donde podemos, digamos, configurar nuestra capacidad de Fabric y ahí es donde nosotros vamos a trabajar. Ahí lo que tenemos que tener cuidado es de que donde nosotros coloquemos los datos estemos en las mismas regiones. Al final, recordemos que todo esto es pago por servicio. Todo este, digamos que traslado de datos que vamos a hacer, lo va a hacer entre regiones. Entonces, esto nos puede elevar un poco el costo. También, importante, Fabric, si han visto un poco de Fabric, nosotros tenemos ahí muchas opciones que podemos trabajar para ingeniería de datos, para ciencias de datos. Entonces, para los almacenes de datos, los data lake. Entonces, se está utilizando la capacidad para esas actividades de procesamiento. ¿Qué pasa cuando empezamos a utilizar estas opciones de Copilot? También se consume la capacidad. O sea, eso va a ir consumiendo también el valor de nuestra capacidad. Entonces, en determinado momento, dependiendo si estamos consultando mucho y nuestra capacidad, digamos, no es tan grande, podemos consumirnos lo que tenemos nosotros asignado para un mes, ¿verdad? Entonces, tenemos que también tener cuidado con eso. Ahí vamos a ver también un poco al final una estrategia que se utiliza para no impactar las capacidades. Realmente creamos dos capacidades, una la que va a utilizar Copilot y otra la que va a utilizar, digamos, nuestros servicios de procesamiento del data lake, de ciencia de datos, para poder distribuir las cargas de trabajo y que no nos quedemos sin un servicio en determinado momento. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar con Copilot, ¿verdad? Ya preguntarle, lo que estamos viendo hoy por hoy, ¿verdad? Que vemos en el medio que usamos Copilot, preguntamos, solo que aquí la diferencia es que le preguntamos sobre nuestros datos, ¿verdad? Esa es una de las grandes diferencias que tenemos. Pero aparte de esto, nosotros tenemos los agentes virtuales de Fabric. Estos agentes virtuales, lo vemos acá, se ve como un chatbot, donde nosotros lo que hacemos es enlazar nuestros datos y entonces lo que va a hacer es analizarlos, ¿verdad? Se conecta a los datos y nosotros empezamos a hacer preguntas a la información, ¿verdad? Ya es un chat y empezamos a obtener resultados de lo que necesitamos. Esto tiene la peculiaridad que nosotros podemos adicionarles diferentes fuentes de datos. Podemos, no tiene todas, digamos que todas las fuentes disponibles, podemos usar los modelos semánticos, podemos usar data lakes, podemos subir algún archivo de Excel, podemos tener cierta información que vamos subiendo. En un agente virtual podemos adicionar hasta 8 orígenes de datos. Manuel estaba trabajando, así era la limitante, teníamos 8 orígenes de datos distintos que podíamos darle a la gente para poder trabajar. Entonces, ¿qué va a pasar con él? La gente va a entender los datos y nos va a dar los resultados que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante. También de lo importante que tenemos que tener en cuenta con las inteligencias artificiales de este tipo es qué pasa con los resultados. Recordemos que todas estas herramientas fueron entrenadas previamente, ¿verdad? Con valores, digamos que públicos, datos públicos, entonces ya tiene como que patrones para poder devolvernos respuestas, pero ¿qué pasa con lo particular, lo nuestro, nuestra empresa? ¿Qué pasa con eso? Nosotros realmente
Y eso es digamos que de lo que tenemos acá, nosotros, si lo vemos así, podemos entrenar tanto al copilot, no al copilot realmente, vamos a ver cómo se hace, y poderle dar instrucciones a la gente virtual de cómo está nuestra información para que nos pueda dar el resultado. Yo en un proyecto de este tipo, cuando empezamos a hacer gráficos, me decían, bueno, pero entonces ahora ya no me van a pedir que haga yo los gráficos, voy a pedir mi trabajo, ¿verdad? Lo común, ¿verdad? Ahorita que miremos esto, ¿verdad? Porque ya me genera gráficos, me genera resultados. Pero cuando empezamos a ver que los resultados no daban lo que era y ahora lo que hay que hacer es entrenar al modelo, decirle cómo responder aquí, y se lo dije aquí, ya cambió su puesto. Ahora él es el que va a entrenar a los diferentes modelos semánticos para que puedan responder. O sea, cambia de rol. Eso es lo que pasa. O sea, aquí tenemos un cambio de rol, porque tampoco, y eso lo he visto en muchas frases, no es mágico. Me gusta a mí ese término, ¿verdad? Porque esto fue entrenado y puede estar sesgado. Nuestros datos pueden ser muy particulares o nuestras métricas son muy particulares. Entonces tenemos que, ¿cómo le decimos que nos responda? Por ejemplo, en el caso que empezamos a probar, pedimos un resultado por nacionalidad y en lugar de, digamos, que guatemalteco decía guatemalteca, todo estaba con A, no reconocía nada. Entonces le dimos la forma para que respondiera y luego, pues, natural, ¿verdad? Quiero verlo por nacionalidad y nos sacaba bien los datos, ¿verdad? Vamos a ver así rápidamente cómo se hace, pero ahí está el cambio para los que, digamos, están en ese trabajo de crear informes, porque con esto dicen, bueno, ya no voy a hacer informes, pero realmente pasamos a otra forma de trabajar, tenemos otro rol ahora, tenemos que verificar datos y tenemos que adecuar nuestros modelos y nuestros agentes para que puedan trabajar con nuestra información, ¿verdad? Para que sea propio. Entonces, eso es el cambio que hay que hacer. Por eso es que muchas veces nosotros empezamos a lanzar la información y no tenemos los resultados que queremos, porque ¿de dónde vas a ver que eso es lo que yo necesito o cómo yo analizo? ¿Verdad? Esa es digamos que la parte interesante que nosotros sí podemos hacerlo en estas herramientas. Casos de uso, pues lo que tenemos, ¿verdad? ¿Cuál fue el producto más rentable y nos da el resultado? Se puede analizar un inventario, podemos hacer reportes, informes para poder verlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a poder ver. Ahora, para que lo miremos, ya así en la práctica, miremoslo acá. Vamos a hacerlo, vamos a hacer acá. Tengo aquí mi capacidad. Vamos a hacerlo por acá. Se los voy a enseñar. Aquí está. Vamos a hacer todo esto que hablamos ya aquí en la práctica. Cualquier pregunta o comentario, no hay problema. Ahí pueden abrir su micrófono, ¿se recuerdan? Bien, entonces miremos. Yo aquí tengo mi capacidad. Yo le llamé Fabric BI, solo para que miren cómo está configurada. Vamos a entrar aquí aquí estoy en la capacidad, en la configuración del área de trabajo. Pueden ver aquí a nivel de licencia. Esta es la diferencia. Yo tengo una licencia comprada, F2 en la región West US. Aquí tenemos la capacidad de Fabric en esta área, ¿sí? Aquí ya tenemos la capacidad creada. Yo en Azure tengo mi capacidad ya creada y asignada a esta área de trabajo. Entonces, con esto nos habilita ya las opciones. Entonces, vamos a trabajar con eso. Pueden ver aquí, esta es la diferencia. Esta no es una licencia de prueba. Con licencia de prueba no lo vamos a poder hacer. Bueno, también vamos a ver los precios. Hay una que es bastante cómoda, siento yo, para que uno pueda empezar. Aparte, que uno la puede pausar, o sea, uno puede detenerla. Y cuando uno la detiene, nos sigue consumiendo. Entonces, realmente, si es para desarrollo, para pruebas, pues no va a tener un costo, digamos que muy alto, depende cómo lo vayamos a utilizar. Bueno, vamos a empezar entonces, paso a paso, cada una de las opciones que vimos. Entonces, miremos. Entremos a un informe. Aquí tengo yo un informe de recursos humanos. Aquí está aquí. Aquí yo ya lo cargué. Vamos a ver acá. Aquí ya estamos, tenemos los empleados. El listado ahí de empleados por departamento, edad y lo que tenemos. Pueden ver que aquí ya tenemos el Copilot. Entonces vamos a abrir nuestro Copilot. Aquí.
Aquí está. Algo importante también es que esto está en inglés. Pueden ver que yo mis opciones las tengo en español por el explorador, pero Copilot está en inglés. Podemos preguntar en español sin problema y vamos a tener los resultados siempre y cuando nuestras tablas, sus nombres estén en español, ¿verdad? Porque si no están, digamos que de la forma que necesitemos, en el idioma, pues no lo va a reconocer. Pueden ver que aquí tenemos diferentes opciones. Vamos a entrar acá. Y por ejemplo, aquí está, estamos aquí y voy a hacer, vamos a ver, necesito un resumen de la página activa en español por cualquier cosa. Han visto que a veces uno pregunta en español y devuelve los textos en inglés con explicaciones de lo más importante. Muy general. De hecho, los prompts deben ser más específicos, ¿verdad? Pero vamos aquí, igual para no consumir mucho, que no se tarde mucho. Aquí es donde nosotros empezamos a decirle o a pedirle que nos muestre información. Aquí está, pueden ver. Aquí ya tenemos el resultado. Voy a ampliar un poco esto aquí. Aquí, para no ver, nos interesa más ver esto. Pueden ver, aquí está. El informe muestra que actualmente hay 34 empleados activos o suspendidos en las empresas anunciadas con promedio de 42 años. 10 empleados están en estado suspendido. Y aquí puede ver que aquí nos va diciendo qué métricas fue la que utilizó o qué fue lo que utilizó para darnos el resultado. Los empleados son mujeres, representando el 73,53 del total, 25 mujeres, 9 hombres, aquí está. Pueden ver, aquí tenemos todo el resultado del análisis que nos hizo. Pueden ver que esto es más completo que el controlito que usábamos antes de narrativa, que nos explicaba qué estaba pasando, que poníamos acá en Power BI. Esto ya es algo pues más avanzado. Pueden ver que acá nosotros ya vemos un resumen, tenemos el resumen y ya no necesitamos ver el gráfico. Ya para un analista de datos, para tomar decisiones, ya podemos empezar a trabajar en lenguaje natural con nuestros datos. Aquí estamos trabajando todavía con un informe, todavía no hemos bajado un poquito más, digamos que al detalle, digamos que estamos donde tenemos los ingresos y vamos a poner, eh, miremos aquí, vamos a ver aquí. Quiero ver ingresos, creo que es esta, vamos a ver. Miremos acá. Tenemos las planillas. Y aquí tengo los ingresos mejor. Aquí tengo los datos. Pueden ver que los datos están, bueno, no sé si se mira ahí. eh, las descripciones realmente están en español. em, Clave, el modelo semántico, lo que nos dicen siempre, pongamos los términos de negocio, ¿verdad? Descripciones o la jerga de la empresa, ¿verdad? ¿Cómo utilizamos, cómo llamamos nosotros a los datos en nuestra empresa? Porque así van a preguntar, como nosotros tenemos la información. Entonces, miremos, pues sí, ya un poco, digamos que más de análisis. En la tabla, vamos a ver, en la tabla se representan, vamos a ver, tenemos los ingresos y los ingresos anteriores. Se representan los ingresos de los empleados. Necesito saber si hemos tenido aumentos. Vamos a ver aquí. Si hemos tenido aumentos en los diferentes meses. O ha disminuido o ha disminuido. Nuestra política actual es de disminuir el pago de ingresos. Aquí prácticamente ya es un análisis. Yo quiero ver los datos, tenemos una política, quiero que nos analice, tenemos los datos del periodo anterior, ¿verdad? Entonces acá nos tiene que responder. Aquí va a depender de cómo lo entienda. Aquí no hemos tocado todavía nada del modelo. Aquí estamos, digamos que como está. Aquí estamos. Aquí analiza. Eso es lo que está consumiendo, ¿verdad? Aquí lo que va haciendo. Aquí está probando la capacidad de respuesta del modelo a preguntas generales del
de los datos que tienes. Exactamente, son preguntas generales. Aquí no tiene nada configurado el modelo todavía, ¿verdad? Lo está evaluando y lo entiende, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo. Así es. Y ya le coloqué, digamos que nosotros tenemos aquí un modelo normal de recursos humanos, pero yo ya en el prompt ya le coloqué elementos de análisis, ¿verdad? Ya a nivel empresarial, porque queremos que nos evalúe la política, si la estamos cumpliendo o no, ¿verdad? Sí, eso es lo que pueden ver acá. No hemos hecho nada, este modelo lo subí y ya le empezamos a hacer preguntas, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces aquí está, en los meses siguientes ha alcanzado el valor más bajo en septiembre, después de septiembre, un repunte de septiembre. Esta evolución es consistente con una política de disminución de pagos, aunque diciembre muestra una excepción con un aumento puntual. ¿Pueden ver? Esto es el modelo que nosotros hacemos. Pero como les decía al inicio, lo importante es que sigamos con las buenas prácticas en la creación de nuestros modelos. Eso no lo quitamos, ¿verdad? O sea, tenemos que seguir con las buenas prácticas de crear un buen modelo para poder hacer algo de este tipo. Este, digamos que fue creado con las buenas prácticas y pueden ver que responde, pero en algunos casos, dependiendo de los datos, pues podemos tener algún problema. Podemos tener, por ejemplo, aquí necesito un resumen ejecutivo para presentar a la junta directiva. Esos prompts son bien sencillos, porque nosotros podemos poner ya en específico qué necesitamos que nos muestre, ¿verdad? O sea, pero eso es para que miren que aquí va a evaluar, aquí está evaluando el informe, ¿sí? Con los datos del modelo, medidas que tiene, gráficos que tiene. Los gráficos les sirven para poder dar las respuestas. Entonces aquí tenemos, vamos a ver, durante el año inicial los ingresos de los empleados presentaron una tendencia general en cuanto a la composición del personal. Plantilla está conformada por 34 empleados activos, suspendidos. La distribución por departamentos muestra que el área de vehículos concentra la mayor cantidad de empleados en el rango de 31 a 40 años. Otros departamentos con presencia relevante, admisión. Bueno, aquí estamos. Pueden ver, aquí tenemos ya para una presentación ejecutiva. Cuando nosotros somos analistas, pues ya tenemos condiciones que vamos a pedirle al modelo, ¿verdad? Esas condiciones. Entonces, ahí es donde entramos. ¿Qué pasa si no nos da esas condiciones? ¿Verdad? Eso está, digamos que es bastante estándar en la forma en que trabaja. em, pero puede ser que tengamos nosotros ya otro tipo de datos. Voy a pasarme aquí a otro tipo de datos, uno que es más de ventas de artículos. Vamos a ver acá. Para que miremos, voy a cerrar esta. Y tengo hasta el final otro ejemplo por acá. Solo que aquí lo vamos a hacer ya no con el informe. Lo vamos a hacer con el modelo semántico. Pueden ver, aquí estamos apoyándonos del informe porque el informe ya tiene gráficos. Esos gráficos ayudan al Copilot para poder entender la información, qué es lo que tiene. Pero nosotros podemos todavía partir todavía un paso atrás, aquí desde el modelo. Aquí está el modelo y tenemos el modelo semántico, sus tablas. Son ventas al detalle, tenemos clientes, tenemos las medidas. En la parte del modelo, cuando nosotros tenemos aquí el modelo, tenemos aquí en esta parte derecha, preparación de los datos para inteligencia artificial. Aquí es donde nosotros podemos crear nuestras condiciones para enseñarle al modelo cómo nos tiene que responder, pero no lo hacemos aquí. Les voy a enseñar cómo lo hacemos. Lo hacemos del lado de los gráficos. Vamos a crear aquí un informe en blanco. Pueden ver, aquí partimos del modelo. Entonces vamos a irnos aquí un paso atrás, crear un informe en blanco. Aquí está. Voy a cerrar esto y visualizaciones, pues no nos interesa. Y vamos a usar aquí nuestro Copilot. ¿Sí? Entonces acá vamos a colocar, vamos a ver, necesito un informe que me muestre las ventas por cliente. Vamos a ver, cliente. Vamos a ver, ventas por producto.
Y ventas, vamos a ver, por sucursal. Necesito filtros por año y mes. ¿Sí? Pueden ver que estoy utilizando los nombres ya los tengo yo adecuados acá. Entonces está bien escrito filtros, creo que sí. Vamos a ver qué nos da. Aquí está. Aquí vamos a esperar. Empieza aquí, no tiene nada. Lo que está usando es el modelo semántico. Entramos a través del modelo semántico. ¿Pueden ver? Y aquí ya tenemos nosotros nuestro informe de ventas. Aquí están las ventas. Voy a hacer un poco esto para acá. Ya no sale el grafiquito para ampliarlo. No sé qué se me hizo aquí el despliegue esto. Pero aquí pueden ver, ya lo tenemos por cliente, por sucursal. Aquí arriba tenemos el mes, el año. Y nosotros aquí pues ya podríamos utilizarlo, ¿verdad? Pues aquí esta parte es donde nosotros la utilizamos para generar visualizaciones. Se recuerdan que nosotros podemos analizar datos y podemos generar visualizaciones, ¿verdad? Es parte de lo que nosotros podemos hacer acá. Pero digamos que esto es para generar informes, que lo que les decía, ¿verdad? Entonces, prácticamente podemos generar nuestros diferentes tipos de gráfico, pero nosotros al final como analistas queremos nuestro informe, pero tenemos también que resolver ciertas preguntas de la empresa, o sea, necesitamos preguntar. Entonces, podemos hacer eso también. Miremos acá. Miremos aquí, lo vamos a colocar en una nueva página por si lo queremos agrandar, pero aquí lo podemos crear, hacer una, vamos a hacer, vamos a ver, em, vamos a crear una tabla con el nombre de la sucursal y el producto que tiene mayor ganancia. Aquí viene, por eso les dejo los datos acá para que miremos. Aquí tenemos los productos, tenemos las sucursales. Eso es lo que ayuda a que vaya entendiendo el modelo. Vamos a ver si nos da por acá. Nos tuvo que haber dado. Ah, aquí está la tabla. ¿Pueden ver? Producto con mayor ganancia por sucursal. Vamos a ver si lo amplío. Es que se me perdió aquí la. Creo que en el despliegue se me perdió aquí para darle zoom. Y aquí ya nosotros tenemos esa parte. ¿Pueden ver? Nosotros podemos hacerle preguntas directas para poder tener los resultados. Vamos a ver, podríamos, ¿qué podría ser? Vamos a ver, quiero el listado de ventas por país. Bueno, le puse que necesitaba. Y ahí es donde nosotros empezamos a sacar ya todos esos resultados. Pueden ver, aquí ya lo tenemos. Tenemos las ventas y tenemos el país y así es como nosotros vamos creando esa información. Como les decía, la clave aquí también va a ser la forma en que nosotros vamos a preguntar, el famoso prompt. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos estos resultados como necesitamos? Esto que está acá. Nosotros tenemos que poder entrenar al modelo, decirle, digamos que este resultado no dio lo que nosotros necesitábamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Venimos y creamos un gráfico para obtener el resultado. En algunos casos tenemos que crear las medidas. Creamos la medida, creamos el gráfico, le aplicamos filtros. O sea, lo que tenemos que hacer nosotros, ¿se acuerdan? Como partimos en un inicio, ya tener un gráfico que le diga al copilot cómo interpretar la pregunta. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí vamos a hacer algo sencillo. Yo tengo aquí medidas y tengo ventas por eh, sucursal, ventas de distribuidores, venta de distribuidores, que es un canal de venta. Voy a poner aquí una tarjeta. Miremos acá. Aquí está la tarjeta. Aquí está la tarjeta. Y acá, nosotros lo que hacemos es, vamos a colocar venta de distribuidores aquí en el total, algo sencillo.
Muchas veces creamos la medida, como les decía, aplicamos filtros, pero la clave está acá. Nosotros tenemos que hacer un gráfico que nos dé el resultado. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Venimos acá y en los tres puntitos que están aquí, dice configurar una respuesta comprobada. Entonces aquí le vamos a dar y aquí está la frase. Aquí está ventas por distribuidores. Agregar. Voy a agregar otro que sea ventas por canal de distribuidores. Aquí le agregué canal. Agregar. Y le doy a aplicar. Por ejemplo, si yo le hubiera dado canal, no me hubiera respondido porque no hay nada que me diga que es un canal. Ahora, en los datos sí tengo yo tipo de venta. Ahí sí, si yo le hubiera colocado tipo de venta, sí me lo va a colocar. Pero acá es donde nosotros empezamos a darle todas esas preguntas de cómo nosotros queremos resolver, digamos que el dato que estamos mostrando. Prácticamente todas las interpretaciones que podemos darle. Estos, los que han trabajado preguntas y respuestas, no sé si alguno lo ha trabajado, tiene un área de sinónimos y un área de preguntas, donde uno las va afinando y va creando, digamos que las diferentes formas como nosotros podríamos preguntarle al modelo. Entonces, esta parte pueden ver acá, es lo que nos toca hacer. Digamos que ahorita ya la parte gráfica podemos resolverla muy fácilmente. Podemos preguntar, ya un tomador de decisiones puede preguntarle a los datos, pero muchas veces no va a poder interpretar esas preguntas. Así es como lo hacemos. Entonces, imagínense ya, digamos, modelos más grandes con casos especiales o ya cosas muy propias. Aquí es donde viene el trabajo, crear visualizaciones, aplicarle filtros. Me acuerdo que en una le aplicamos el top 1, filtros por alguna categoría y nos da el resultado y luego colocamos ahí la descripción de la pregunta, nos tiene que dar eso. Ya cuando preguntábamos cosas similares sobre los diferentes casos que se podían dar, pues ya lo podía interpretar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos toca hacer, ¿verdad? Poder, digamos que refinar nuestros modelos. Aquí está aplicar. Aquí estamos. Y le damos cerrar. Y luego, pues con esto podemos poner cuánta venta tengo por canal de distribuidores. Aquí empieza a ver. Y pueden ver, aquí está el resultado. Ya lo tenemos aquí en el chat. Nosotros podemos o crear gráficos o obtener resultados acá. ¿Sí? Aquí podemos seguir preguntando. Algo interesante con esto es que lo podemos agregar a la página o seguimos nosotros preguntándole al modelo. Y aparte, no sé si han visto esta herramienta que tiene de explorar respuestas, nos da un ambiente donde nos verifica qué es lo que está haciendo. Nosotros aquí podemos, digamos que es un ambiente para poder también visualizar información, ¿sí? De este lado. Todo el resultado lo podemos ver por acá, ¿sí? Entonces, con esto, nosotros obtenemos ya resultados. Pueden ver que le empezamos a preguntar, pero en este caso, me da venta a distribuidores y yo le coloqué canal, pero fue por, digamos que el entrenamiento, si lo vemos así, ya la definición que yo le coloqué. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Nos apoyamos de los gráficos, le colocamos las medidas o lo que necesitamos para obtener el resultado y luego acá en la parte final configuramos la respuesta comprobada. Lógicamente, la respuesta pueden ser varias, porque aquí es donde colocamos los sinónimos, las diferentes formas como nosotros le podemos preguntar al modelo. Y también aquí podemos verificar cómo llegó Copilot a esto. Y aquí miren, pueden ver, la data usada es distribuidores. Yo también muchas veces lo que utilizo es esto, que está aquí, explorar respuestas, porque nos da los campos para saber qué fue lo que utilizó, cómo lo utilizó para obtener el dato, ¿verdad? Entonces, esta es la parte que nosotros empezamos a utilizar. Si nos vamos al modelo, voy a regresar al modelo,
Vamos a ver aquí el modelo. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. No necesito guardarlo. Aquí en la parte de preparación, pueden ver, tengo ya ventas de distribuidores y tengo las dos opciones. Aquí también este ya lo había probado y aquí lo tengo y así va a seguir apareciendo. Sí, todas las respuestas comprobadas con los datos. Entonces, esto le sirve a Copilot para poder interpretar mejor el modelo. Pueden ver aquí ya es algo donde nosotros no solo generamos información, sino podemos empezar a hacerle preguntas a nuestro modelo. Bien, esto es lo que tenemos en Copilot para lo que sería, digamos, enfocados a los análisis de información. Como les digo, esto se puede utilizar en muchos lados, de muchas formas. Podemos generar DAX, podemos generar consultas SQL, si estamos con un almacenamiento de datos, se puede usar en muchos lados. Pero aquí estamos enfocados en este punto ahorita. Miremos ahora la otra parte, que son los Raúl, agentes virtuales, ¿sí? eh, aquí analizando un poquito, imagino que todo esto tiene que ir de la mano con educar al usuario, ¿verdad? A la persona que va a trabajar, porque mencionabas mucho la palabra, las preguntas, cómo se le debe hacer las preguntas a Copilot en este caso. Y como cada persona piensa diferente y no necesariamente está educada en cómo es el uso correcto, cómo debe preguntar, supongo que todas estas iniciativas deben ir acompañadas con esa fase de educar al usuario, como cuando se trabaja cualquier proyecto de datos, ¿cierto? Es cierto, es bien importante, porque tenemos que decirle cómo preguntar, ¿verdad? Porque si no, no va a obtener los resultados, ¿verdad? Un disparate ahí, ¿verdad? Sí, sí, tenemos que decirle cómo. Tiene que estar bien enfocado en el modelo. Lo que me gusta del modelo, ya aprovechando tu intervención, es que recordemos las buenas prácticas, los que les mencionaba. ¿Qué es lo que la buena práctica para hacer un modelo? Un modelo tiene que ser sencillo, no pensando, digamos, en nosotros técnicos, sino pensando en un analista de negocio que va a ser autoservicio del modelo. Tiene que ser algo que él entienda, que él comprenda y las columnas pues tienen que ser enfocadas a la jerga de negocio, ¿verdad? ¿Cómo lo llama él en la empresa o en el departamento? Entonces, por eso es que nosotros en los nombres de las columnas colocamos hasta espacios y descripciones largas, ¿verdad? Eso lo hacíamos antes, pónganse, si lo hicimos bien, así como les digo, yo solo subí estos que ya había trabajado y funcionaron bastante bien, siguiendo esas buenas prácticas, porque eso es la recomendación, pensando en esa época en que el analista, digamos que de negocio que va a hacer sus propios informes, pueda entender qué hay en el modelo. Por eso las métricas, algo representativo de que le diga qué es a nivel descriptivo, le colocamos espacios, todos los nombres técnicos los quitamos, pero ya con la evolución que hemos hecho, si nosotros trabajamos eso al inicio, modelos sencillos, bien estructurados, etiquetas bien colocadas, prácticamente subimos nuestro modelo y vamos a tener un buen resultado. ¿Verdad? Aquí seguimos aplicando las buenas prácticas. Y ahora, si no las tenemos, ahora sí es necesario para que nos funcione toda esta parte, ¿verdad? De inteligencia artificial con lenguaje natural, ¿verdad? Y ahí es donde entra precisamente eso que mencionabas de poder educar al usuario, porque también si él no entiende qué es lo que está dentro, como que también se puede perder. Es como ayudarlo, ¿verdad? Ayudarlo y cómo hacer esos prompts, esos lineamientos para que les dé el resultado. Pero sí, en efecto, es así. Bien, continuamos entonces. Ahora vamos a ver, pueden ver acá en Copilot, esto que tenemos acá. Este es un chat y aquí le preguntamos a los datos. Este es el, digamos que el general, y aquí nosotros agregamos los elementos. Podemos agregar agentes, modelos semánticos o informes. Y desde aquí poder analizar y hacer preguntas para no estar entrando como que al modelo o al informe, así como lo estuve realizando, lo podemos hacer desde acá. Pero vamos a ir directamente a los agentes, vamos a crear un agente. Un agente es como algo similar a esto, pero ya configurado con digamos que con nuestros datos. Entonces vamos a ir. Vamos acá. Vamos a ver si estoy en Fabric. Sí que estoy. Vamos a ver, aquí estamos. Vamos a hacer un nuevo elemento. Lo vamos a construir desde cero. Y acá
Eso está en la parte de abajo, es agentes para que es lo que miren todo lo que tenemos nosotros ahorita en Fabric. Aquí en el análisis y entrenamiento, donde tenemos la parte de ciencia de datos, que es lo que trabajamos por acá, que son los experimentos, tenemos los agentes de datos. Aquí tenemos el agente. Vamos a ponerle agente de recursos humanos. Lo recomendado no es hacer un agente para la empresa. Recordemos que estamos con datos. Eso se va a perder de ahí. Entonces, hacemos agentes enfocados por área, por dominios, le llamamos, ¿verdad? Por áreas de negocio sería en este caso, ¿verdad? Entonces, le damos crear, tenemos nuestro agente, aquí lo vamos a crear, aquí está nuestro agente de recursos humanos, aquí está, ahí lo está cargando. Aquí nosotros lo configuramos prácticamente para trabajarlo y luego lo utilizamos. Aquí agregamos el origen de datos. Agregar el origen de datos. Voy a agregar mi origen de datos, el modelo semántico. Ah, es el de planillas, este que está aquí. Agregar. Pero no necesariamente necesitamos todas las tablas. Vamos a ver aquí. Ah, el paso de la gente. Termino esto y lo repito para que miremos. Ahí el que Luis, no hay problema. Yo lo miro después, lo hacemos despuesito otra vez, ¿sí? Así no me tengo que salir de acá y dejamos esto a medio. Después de esto, lo vuelvo a abrir, ¿sí? Bueno, entonces acá yo puedo seleccionar el agente, digamos que voy a agregar las medidas. Aquí tengo yo todas mis medidas. Inclusive yo acostumbro colocar, por ejemplo, si son conteos, un numeral, si son porcentajes, le coloco al inicio el porcentaje. Entonces prácticamente pueden ver que yo tengo preparado estos modelos, horas simples, horas dobles, descuentos anteriores. Por eso es que me encontró, ¿se acuerdan? En lo que hicimos el periodo anterior, porque dice lo del periodo anterior, descrito. Entonces prácticamente el entrenamiento se disminuyó. Ojo, buenas prácticas. Muchas veces decíamos, bueno, y hacer todo esto me quita mucho tiempo. Miremos lo que ganamos ahorita con eso, ¿verdad? O sea, no tenemos que volver a trabajar nuestro modelo, publicarlo y hacer todo ese tipo de cosas. Vamos a ver empleados, empresa, fechas, planilla. Ok, plazas. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si nos funciona aquí. Ah, departamento. Aquí podemos agregar diferentes orígenes de datos. Podemos agregar modelos semánticos, podemos agregar un data lake, podemos agregar un almacén de datos. Recordemos que el almacén de datos es como una base de datos. Nosotros acá en la parte superior podemos configurar y cuando tenemos un almacenamiento de datos, o sea, una base de datos, le podemos dar consultas de ejemplo, algo similar a lo que hicimos del otro lado con los gráficos, para empezar a orientar a nuestro agente. Entonces, miremos, aquí ya lo tenemos. Entonces, aquí ya le dije que vamos a utilizar y entonces lo vamos a probar. Vamos a ver, aquí unas preguntas. Vamos a ver cuál es el departamento con número de empleados activos. Aquí está analizando la fuente de datos, lo que les decía. Aquí está analizando el modelo semántico. Creo que departamento no lo va a encontrar porque tiene diferentes nombres. Pueden ver, no se muestra el nombre específico del departamento. O sea, no logra encontrar el nombre, pero sí tiene cuál es el departamento. Digamos que hagamos otra pregunta. Después vamos a ver esto, van a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cuántos empleados tenemos activos.
Aquí está, analizando. Tenemos 40 empleados. ¿Cómo está la distribución de empleados por género? Y aquí podemos seguir haciendo preguntas. Realmente no es tanto el los hacer el prompt, sino ver la parte un poco técnica y cómo funciona, ¿verdad? Aquí nos quedaría, o sea, que uno se emociona aquí, se empieza a jugar, ¿verdad? Empieza a hacer el rol uno de analista y empieza a buscar la información. Pero pueden ver acá, pues, estoy trabajando sobre el modelo semántico. No estoy en el Power BI, no estoy en el informe, no estoy en el modelo, sino que estoy en el chat, trabajando con los datos. Esto es lo que un tomador de decisión puede empezar a hacer, pero recordemos esa parte de ese entrenamiento y lo que mencionaban, esa parte de entrenar al modelo y entrenar al usuario, si lo vemos en dos vías, ¿verdad? Tenemos las dos partes. Ahora, ¿qué pasa acá? Muchas cosas tenemos nosotros que decirle cómo está el modelo. Ahorita no vamos a hacer algo tan complejo, solo se los voy a enseñar después en una diapositiva. Eh, en primer lugar, cuando tenemos bases de datos, nosotros podemos darle consulta de ejemplo. En este caso pueden ver que este no acepta eso. Entonces nosotros vamos a darle también, tiene aquí un área de instrucciones. ¿Qué es esto? Pueden ver que tenemos 15,000 caracteres. Aquí es donde nosotros describimos los aspectos importantes de nuestro modelo. Las tablas, cómo se llaman, sinónimos, cómo están, columnas, cómo pueden nombrarse, cómo están relacionadas las tablas, todo eso lo colocamos acá. Entonces, miremos, entonces, la tabla de departamentos contiene el nombre de los departamentos. Quiero ver si logro verlo acá. Eh, contiene el nombre del departamento en la columna Depto Empresa. ¿Sí? Ahí está. Aquí le estoy diciendo dónde puede encontrar el nombre del departamento. Aquí ya lo tenemos. ¿Pueden ver? Esto es algo sencillo. Ahí vamos a ver que aquí es donde hacemos nosotros toda esta parte de instrucciones, de relaciones, las medidas, le explicamos qué hace esa medida, qué cálculo nos da. Vamos a ver, quiero un listado del nombre de los departamentos con el número de empleados. Vamos a ver si ahora sí lo agarra. Y aquí es donde nosotros tenemos que ir probando esas instrucciones, validando. Pueden ver que nuestro rol, ya cuando estamos ya en este lado, nos cambia a este lado. Ahí ya está tomando las instrucciones. Vamos a ver si logro encontrarlo. Ahí va todavía. Esto después cada vez se vuelve más rápido porque se está entrenando prácticamente con las instrucciones. Entonces, luego empieza a interpretar más rápido. Ahorita es el primero, pueden ver. Entonces, está tomando esos patrones y analizando qué puede hacer. Si no nos funciona lo que colocamos, tenemos que reescribirlo, hacer más específicos. Aquí está la clave, ¿verdad? Pero el mensaje es que lo podemos hacer, ¿verdad? Esa es la clave, que lo podemos hacer. Pero no me lo sacó. Tiempo restante. Bueno, aquí tuvo que haber salido, pero no salió, ¿verdad? Pero digamos que aquí es donde puede ver. Pues aquí tienes el listado, pero es la forma en que yo pregunté. Hay que ser específicos cómo lo hacemos. Entonces acá es donde nosotros empezamos a mejorar esa parte con las instrucciones, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto lo estamos viendo rápido. Ya uno después, cuando uno está con esto, se queda aquí metido y empieza a probar varias formas, a tener resultados y uno empieza a hacer esto, ¿verdad? Entonces, acá nosotros cuando ya tenemos nuestra gente, le damos publicar, porque pueden ver que aquí tenemos nuestro origen de datos. Tenemos las instrucciones, o sea, todas las configuraciones que hacemos, pero al final, ¿qué pasa con los usuarios ya analistas, los que quieren preguntarle, los que quieren empezar a hablar con la información? Entonces, lo que hacemos
es grabarlo y lo publicamos. Aquí se publica, le damos publicar. Luego lo vamos a volver a crear para que me preguntó. No, no se me ha olvidado, no se preocupe. Aquí estamos. Cerramos esto y ya nos vamos a nuestro Copilot. Aquí. Y aquí nosotros le decimos, vamos a agregar un agente de datos. Tengo dos. Entonces, este fue el que agregamos ahorita. Démosle confirmar. El otro funciona más porque le apliqué más cositas ahí. Le damos. Aquí en este botoncito de aquí. Y aquí nosotros ya tenemos. ¿Pueden ver? Estamos trabajando con el agente de recursos humanos. Y es lo que vamos a hacer. Pueden ver, aquí ya lo tenemos, agente de recursos humanos. Vamos a ver. Vamos a ver si ahora sí lo reconoce de este lado. A ver qué nos saca. Pero aquí toda esa parte de configuración, toda la parte de los orígenes de datos, ya no lo mira. Recordemos que nosotros en el agente le podemos agregar diferentes orígenes de datos para complementar la información. Eso sí, en las instrucciones tenemos que decirle cómo se va a relacionar esa información, ¿verdad? Para que lo pueda encontrar. Miren, aquí ya lo encontró. Activos fijos, uno femenino, administración, 6 femenino, uno masculino, auditoría, uno. Antes no nos sacaba el nombre. Fue la forma en que pregunté. Pueden ver aquí, ya lo tenemos. Y aquí podemos ya empezar a hacer nuestros análisis. Eh, Ojo con esto, como les decía, no es que sea tan mágico, sino que pueden ver que en todas las opciones que vimos, nosotros verificamos y si no, nosotros prácticamente le decimos cómo encontrar la información que necesitamos. Y esa es la parte personalizada propia nuestra, de nuestra empresa, ¿verdad? Porque es lo como nosotros interpretamos la información. Entonces, eso es lo que le tenemos que decir al Copilot, a la parte del modelo semántico, a la parte de los agentes virtuales. Ahora, regresemos cómo lo creamos. Para que quede acá, tenemos acá, nos vamos a ir a nuestra área de trabajo. Aquí. Le damos nuevo elemento. Nuevo elemento. Aquí lo buscamos, aquí lo podemos buscar por agente virtual, pero va a depender si lo tenemos en inglés o en español. Normalmente está en la opción de, vamos a ver, en la de abajo, que es análisis y entrenamiento de datos. Aquí está el agente de datos. Le damos clic aquí y le damos el nombre. Por ejemplo, agente de ventas. Crear. Solo eso hacemos. Aquí estamos. Le agregamos nuestro origen de datos. En este caso podría agregar el otro. Ya estamos aquí adentro. Sería este de aquí. Este es el que es de ventas. Y aquí tenemos qué tablas vamos a utilizar, las medidas. Tenemos que seleccionar las tablas, las medidas, clientes, fechas, productos, sucursales, vendedores y ventas. Y aquí ya empezamos. Quiero saber. Quiero saber, vamos a ver la venta. No me recuerdo cómo se llama la medida de la venta por sucursal para el año. Igual, no, mejor sin año, no me sé qué años tengo ahí. Quiero ver cuál producto que más se ha vendido, el producto que no se ha vendido. Ahí es donde empezamos nosotros ya a trabajar con nuestros datos. Ahí están, miren, tenemos las ventas por departamento. Y le puedo decir, bueno, quiero las ventas por ese departamento y vendedores.
y vamos a trabajar, ¿verdad? O quiero ver la venta de este vendedor para tal periodo del tiempo y ya le damos eso y nos va a dar los resultados. Así es como nosotros empezamos a trabajar, ¿sí? Pueden ver el resultado, lo publicamos y ya lo vemos desde el lado de Copilot. Vamos a hacer así rapidito, para que miren que es cierto. Como dicen los magos, nada por aquí, nada abajo de las mangas. Aquí estamos. Ya lo hizo, si no estoy mal, Copilot. Entonces, para nuestra área de ventas, vamos a agregar nuestro agente virtual de ventas. Confirmar. Podemos tener varios agentes también, pero como les decía, lo recomendado es que nosotros trabajemos por áreas. El agente de Teams, creo que sí se puede asociar a Teams, lo he visto por ahí. Creo que sí. No estoy seguro, honestamente no estoy seguro, tendría que validarlo. Pero como que todo esto se está integrando, todo esto está en fase preliminar, que es otra cosa, ¿verdad? Está evolucionando, ¿sí? Pues aquí no le di a aceptar. Y aquí tenemos el agente de ventas. Y aquí empezamos a trabajar, pero le quitamos ya toda la parte de configuración. ¿Pueden ver? ¿Sí? Entonces, así es como nosotros lo vimos desde diferentes puntos de vista, cómo nosotros podemos interactuar con nuestros datos ya sin gráficos, sino que ya con lenguaje natural, empezar a hablar con nuestros datos, lo que hablamos, ¿verdad? Ya tenemos la plataforma. Aquí pueden ver que no enlacé servicios. O sea, no crea algo y después el API y todo lo que hay que hacer para crear todos esos agentes, porque esto se puede hacer también de otra manera. Eh, pero acá casi que aprovechamos lo que ya hemos hecho. Esa es una de las grandes ventajas. Tenemos nuestro modelo, buenas prácticas, lo colocamos acá, funcionando. Digamos que ya son ajustes propios que de métricas o algo que no contemplamos. Si no, sí tenemos que pensar ya en refinar nuestro modelo para que ya sea más fácil el análisis. Exacto, no sirve. Ahorita vamos a ver esa parte técnica. No, pero no funciona con la de traer, no funciona. Tiene que ser una comprada. Ahorita vamos a ir a esa parte precisamente. Ahorita está, pueden ver aquí el mensaje, no configuramos nada. Y de hecho, para el otro tampoco no se configura mayor cosa. La clave es hacer bien con las buenas prácticas lo que ya hacemos en nuestros modelos. Miremos, continuemos ahorita. Sí. Entonces vamos a continuar acá. ¿Dónde estábamos? ¿Sí? Si se fijan, menos tiempo buscar. Aquí ya no tenemos que buscar datos, hay más autonomía. Ahora sí logramos tener una autonomía. Ya no dependemos que nos hagan informes, pueden ver. Con esto automatizamos mucho, eh, tenemos resultados más rápidos. Importante, no reemplazamos al analista, lo potenciamos. ¿Por qué? Él ya no depende de estar haciendo informes. Él depende del modelo que esté bien hecho, que el entrenamiento, digamos, o la afinación, podríamos decirle, tal vez en este caso, la afinación del modelo se realice y lo que va a hacer es que va a tener resultados más rápidos. Eso es importante, ¿verdad? Pueden ver, ahorita lo vieron en la práctica, realmente no hice mucho, ¿verdad? A nivel técnico. Ahora miremos los requisitos técnicos. Necesitamos una cuenta comprada de Fabric o Power BI por usuario premium. Se puede usar ciertas funcionalidades, ¿verdad? Eso es lo que podemos hacer. Miren aquí, modelo semántico bien estructurado y activar Copilot. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. Miremos aquí, estos están en los requisitos. Tenemos que habilitar Copilot. Ahorita les voy a enseñar dónde se hace eso. Tener una capacidad mínimo F2. Antes era F64. En este año lo cambiaron desde la F2, pero tiene que ser comprada. Y las regiones. Esto es importante. ¿Sí? Que el inquilino esté en las regiones que tengan. Pero normalmente los nuestros están en Estados Unidos. Hay que verificar. Ahorita creo que colocaron, ahorita que estaba preparando esto, revisé las regiones, inclusive ahorita ya aparece en México, antes no estaba. Creo que en Sudamérica hay un data center de Microsoft, creo que ese no lo tiene. La de México sí ya tiene parte de esta de fábrica, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener y tenemos que activarlo. Ahorita les voy a enseñar la activación. Nosotros lo podemos activar sin problema.
pero si no tenemos una capacidad Fabric, no nos va a funcionar, aunque lo configuremos, no va a funcionar. Les voy a enseñar dónde se configura. Ahora, lo importante es preparar los datos para la inteligencia artificial. Miren, esto es orígenes de datos, tablas y columnas, usar nombres claros y descriptivos. Lo puse así en negrilla porque esto es lo que nosotros decimos cuando creamos los modelos, es parte de lo que nosotros hacemos cuando creamos un buen modelo. Hay que mejorar, esto mejora la precisión, orígenes de datos necesarios para responder preguntas, o sea, no saturar, porque si saturamos, ¿se acuerdan que seleccioné las tablas? Si yo coloco más tablas, se va a perder, se puede ir por ahí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Por eso es que hacemos nuestros agentes enfocados a un área de negocio, ¿sí? Miren, definir términos empresariales, abreviaturas y sinónimos. Esto lo definimos nosotros en el modelo y esto nosotros en las descripciones, ¿se acuerdan? En la parte de información, donde configuramos el agente. Usar palabras para orientar la generación de consultas. Esto es, cuando nosotros hacemos esto, es parte de lo que mencionaban, cómo vamos a nosotros a decirle a la persona cómo preguntarle a la gente, es esto. Lo orientamos con esas palabras, pero esas palabras nosotros ya se las definimos a la gente. Escribir instrucciones detalladas de la gente, proporcionar instrucciones. Miremoslo acá, ese es un ejemplito de cómo sería lo que nosotros colocamos en la instrucción. ¿Se acuerdan donde coloqué yo donde tenía el departamento? Y pensado precisamente en recursos humanos, el tipo de lenguaje que va a usar para responder, una descripción general de lo que hace la gente. Esto es lo que nosotros colocamos en la descripción, este texto. Los orígenes de datos, el empleado, qué tiene, qué campos tiene y aquí cómo va a responder las preguntas, si es el estado, dónde va a estar, dónde lo va a tener, todo esto se lo definimos en la parte de instrucciones, donde yo coloqué la configuración de cómo estaba, dónde estaba el nombre del departamento. Pero ya completo, si lo vemos así, lo tenemos que hacer por cada tabla, cómo están las relaciones, qué campos tiene. Por ejemplo, esta, cómo puede utilizarlo con diferentes nombres, pueden ver. Entonces, así nosotros vamos diciéndole a la gente cómo va a trabajar. Esta es la parte que nos toca, digamos, la parte técnica. Y si lo vemos desde ese punto de vista, porque tenemos que configurarlo, ¿verdad? Pero realmente es describir cómo está nuestro modelo. Ahorita estaba pensando que si documentáramos nuestro modelo sería bastante fácil cuando tenemos la parte de descripción, porque prácticamente es tener las tablas y la parte descriptiva y fácilmente podemos hacer este tipo de, digamos que, de configuración en nuestros agentes. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos hacer en esa parte superior donde se colocan las instrucciones, donde les decía que tiene como 15,000 caracteres que nosotros podemos tener, ¿verdad? Eh, ¿Qué tenemos acá? Limitaciones, todo está en versión preliminar y los agentes solo pueden generar consultas con SQL, DAX y KQL, ¿verdad? No genera consultas que crean o actualizan o eliminan datos, o sea, solo es para consultar, ¿sí? No admite datos no estructurados, PDF, doc, TXT, ¿sí? Y no acepta idiomas. Digamos que está solo para el inglés, pero pueden ver que yo le pregunté en español, pero digamos que toda mi estructura está en español, por eso es que lo entiende, ¿verdad? Y además, ¿se acuerdan cuando vimos la diapositiva cómo está toda la infraestructura? Al final, esto se conecta con OpenAI. Y ahí es donde hace digamos que esa traducción. O sea, no es que sea el copilot, todavía tiene otro elemento avanzado de inteligencia artificial, por eso es que nos funciona, pero tenemos que tenerlo todo preparado. Miremos acá. Como les decía, esto consume recurso de fábrica. Entonces, si nosotros tenemos nuestra fábrica para hacer nuestro Lakehouse, para hacer otro tipo de cosas de ciencia de datos, y aparte tenemos nuestro Copilot para agentes virtuales, que es, digamos que son para roles de analistas de datos que están interactuando con la información, nos vamos a consumir digamos que el recurso de fábrica o la capacidad que nosotros tenemos, podemos tener ese riesgo.
Entonces lo que hacemos es que creamos dos capacidades. Una que es la que va a utilizar con Fabric y Copilot, y la otra es la que se utiliza para nuestros, digamos que todos nuestros trabajos de ingeniería de datos, de ciencia de datos, todo lo que estamos haciendo. Porque si han visto, cuando nosotros utilizamos esa opción, lo que nos dice es que no tiene una capacidad de Fabric, o sea, un área de trabajo con capacidad de Fabric. Solo nos pide una y que nosotros la seleccionemos. Entonces, Fabric nosotros se le asignamos un área de trabajo. Entonces, esta persona, digamos, tiene dos áreas de trabajo. Y cuando va a usar esto de Copilot, se le dice, voy a utilizar esta área de trabajo. Entonces, con eso ya le habilita para todo el Copilot. Entonces, ¿qué pasa cuando yo uso Copilot acá? No lo va a consumir de este lado, lo va a consumir de este que está acá, ¿sí? Cuando yo utilizo Copilot en Power BI, no se lo va a consumir a este, se lo va a consumir a este que está de este lado. Esa es la estrategia que uno hace, ¿verdad? Para poder hacer esos cambios. Miremos, les voy a enseñar así de último, ahorita ya no se preocupen, vamos ya terminando, hoy es viernes. Miremos acá. Este es mi Azure, ¿sí? Este es mi Azure. Yo en mi Azure tengo un Fabric, este que está acá. Aquí es donde nosotros lo podemos pausar. Cuando lo pausamos, lo que hace es que ya, digamos que no, de hecho, cuando si lo pauso acá, todo lo que estamos haciendo falla, ya como que no existiera, porque no hay una capacidad de fábrica asignada, porque está detenida. Y si lo vemos acá, vamos a ver por aquí, siempre se le pide aquí cambiar el tamaño para que miren precios también. Aquí tenemos el F2 que cuesta $292 al mes. Esto es por mes. ¿Qué pasa con estas capacidades? Si yo lo consumo, deja de funcionar Fabric. ¿Sí? O sea, digamos que se acabó y tenemos que esperar al siguiente mes para que se habilite. Eso es lo que pasa. Y aquí tenemos las diferentes capacidades. Por eso les decía, si nosotros tenemos nuestra ingeniería de datos, en la parte de ciencia de datos y le empezamos a utilizar Copilot para que trabajen nuestros usuarios en una misma capacidad, pues tenemos que prevenir, ¿verdad? Que algo pueda pasar. Entonces es mejor crear dos capacidades y distribuir solo en una, utilizar el Copilot y lo demás, pues lo que estamos trabajando. Y esos son los precios. Como les decía, antes estaba solo para la F64. Este es pago mensual, esto que tenemos acá. Eso es lo que necesitamos. Cuando nosotros creamos Fab, quiero ver. Ah, todavía estoy aquí, ¿verdad? ¿Sí me escuchan todavía? Sí, sí, te escuchamos. Sí, Raúl, hubo un momento en que se perdió tu conexión, pero ahorita ya estás otra vez. Y Gracias, sí. pensé que era la mía. Lo bueno es que eso es lo que me gusta de Zoom. Cuando hay bajones, no, todavía aguanta un poquito, como que tiene batería. El Teams sí se va. Sí, sí. Exacto, así aquí está. Como les decía, cuando uno crea el Fabric, lo único que pide es crearlo, la región, qué SKU queremos, o sea, qué nivel, y el usuario que lo va a administrar. Ese usuario que se va a administrar es el usuario que va a entrar al powerbi.com, al app de Power BI, el que entra al sitio de Power BI. Por eso es que él lo puede utilizar del otro lado. Eso es lo que se coloca. Y ya en el tenant, miremos en el tenant, para que miren, para que se vayan con el ciclo completo. Y vamos a ver en el tenant, ¿dónde estaba yo aquí? Y vamos a ver, ¿dónde? Aquí está. Este es. En el tenant, nosotros nos vamos acá. Vamos a ver si estoy. Vamos a ver. No lo tengo. Ese lo tengo con otro usuario. Es que este usuario no es administrador. Déjenme entrar acá. Voy a cerrar la sesión. Solo para decirles dónde se configura. Déjenme acá un momento. Entrar con otra cuenta. Algo importante. Se me olvidaba. Estuvieron viendo que yo trabajé
con el modelo semántico, con el informe de Power BI. Las primeras opciones de Fabric no tienen licencia de Power BI. Solo hasta el nivel F64 tiene licencias ilimitadas de Power BI. Entonces, aparte de eso, si nosotros queremos interactuar con el Copilot y los informes de Power BI para generar todo eso que hice ahí, tengo que tener ya en producción, tiene que tener el usuario, la persona que entra, el Power BI Pro para que le pueda funcionar. Él tiene que tener su licencia. Ahora, yo en esta cuenta sí tengo la gratuita y me funciona, ahí sí funciona. Lo que sí tenemos que tener es digamos que la capacidad de Fabric comprada. Eso sí lo tenemos que hacer. Voy a entrar con la otra cuenta que tengo. Por eso es que no me funciona la que tenía, porque ahí sí tenía la de Pro, la tengo la gratuita, ya se venció. Entonces, todo lo de Fabric funciona por la capacidad, pero todo lo de crear cosas para de Power BI, los informes y entrar a esa parte del modelo semántico, pues no va a funcionar. Déjenme ver, aquí tengo esto. Ahorita estoy entrando. Aquí está. Ahí estamos. Aquí ya me salí, aquí está. De hecho, aquí tengo la capacidad de Fabric también. Aquí lo uso para otras cosas. Entremos de una vez a la administración. Vamos a ver a la parte de abajo, portal de administración. Aquí está. Entonces, lo primero, pueden ver que al inicio tenemos Microsoft Fabric. Entonces, esto hay que habilitarlo. Esto está en la opción de inquilinos, en la primera opción. Regresemos, repitiendo, aquí está. Al final, tenemos portal de administración. Tenemos que tener el usuario de administrador, ¿verdad? Por eso es que no podía entrar en el otro. Esto tenemos que habilitarlo. Esto lo que nos deja a nosotros es poder crear los agentes virtuales, ¿sí? Esto que está aquí, lo tenemos que tener activado. Tenemos, vamos a ver, y en la parte inferior tenemos la parte de Copilot, hasta abajo. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿dónde estás? Que llegue al final. Aquí está. Copilot y Azure OpenAI. Entonces activamos, los usuarios pueden utilizar Copilot y otras funciones utilizadas por Azure OpenAI, porque recordemos que estos dos están trabajando en conjunto. Entonces lo habilitamos. Los usuarios pueden acceder a Copilot, o sea, empezamos a activar las opciones. Los datos enviados a Azure OpenAI se pueden procesar fuera de la región, porque recordemos que los datos que estamos analizando, viene Copilot y él se los lanza a Azure OpenAI, y esos pueden estar en otra región. Y eso estaba viendo yo en la mía, que tengo otra región ahí creada, entonces hay mucho consumo de red en lo que yo tengo. Normalmente uno, cuando utiliza esto, organiza todos los elementos para que trabajemos en las mismas regiones. Bueno, entonces aquí tenemos, habilitamos, se recuerdan, al inicio está que podamos crear elementos de Fabric. Y luego aquí toda la parte de Copilot y Azure OpenAI lo habilitamos. Esto está deshabilitado normalmente. Las capacidades se pueden designar como capacidades de Fabric Copilot. Eso es cuando queremos dividirlas, podríamos habilitarlo y entonces funciona con lo que les estaba mencionando. Tenemos capacidades que se utilizan solo para Copilot, esto que está aquí. Entonces no se va a desviar a la otra, sino que se va a quedar con esta que la tenemos definida para Copilot. Hay que activar. Entonces nos va a pedir cuál es la capacidad que va a utilizar y los datos enviados. Aquí está. Y así lo habilitamos. Pueden ver, no son muchas. Esto lo pueden habilitar, pero no va a funcionar si no tienen la de Fabric. Cuando tienen Fabric, lo que pasa, ya cuando, eso lo podemos hacer aquí, cuando creo un área de trabajo, van a ver aquí la diferencia. Áreas de trabajo, nueva área de trabajo. Aquí voy a colocar test. Y avanzado, no la voy a crear. Aquí en avanzado, al final,
tengo capacidad de tejido, o sea, esta es la capacidad de fábrica. Y aquí selecciono las que yo tengo definidas. Esa es la que yo tengo creada en Azure. Esa es la diferencia, pueden ver. Aquí es donde yo le digo que esta área de trabajo está funcionando con Fabric. Esto que está aquí, ¿sí? Esto si tenemos el comprada o prácticamente creada nuestra capacidad en Azure y ahí nosotros le asignamos el usuario de administrador, que es con el que yo entré. Entonces, este usuario administra las capacidades de fábrica, entonces aquí nosotros ya lo podemos crear. En Azure podemos agregarle también usuarios para que también lo puedan hacer. Hay ya elementos de seguridad, si vemos así, ¿verdad? Queda un poco fuera de esto, pero lo podemos hacer. Pueden ver aquí, le asigno yo la capacidad de fábrica y la comprada y con eso ya todo empieza a funcionar. Como les decía, lo podemos configurar pero no va a funcionar porque no tenemos la capacidad. Con el trial no funciona. Tiene que ser con la comprada. Y aquí, habilitando esa opción, es donde tenemos estas dos, ¿verdad? Entonces, aquí estamos, vamos llegando ya al final. Creo que pasamos un poco, no sé ni, al final no pregunté cuánto tiempo teníamos. Por la presentación se los podemos hacer llegar y aquí están las referencias donde pueden encontrar toda esta documentación. Hay un tutorial end-to-end. Este está en inglés y ahí está toda la parte. Como les decía, preferí utilizar nuestros propios modelos que los tenemos en español para mostrarles que sí funciona. Por ejemplo, si hubiera cargado este modelo en inglés, tuve que haber que preguntado todo en inglés los campos, los nombres, entonces es una mezcla de cosas. En cambio, acá pueden ver que sí es funcional con nuestros modelos en español, ¿verdad? Aquí están las buenas prácticas, que es parte de lo que yo les enseñé. Aquí hay una serie, este es muy interesante, porque nos dice cómo colocar las instrucciones, cómo debemos preguntar, inclusive. Esto es interesante porque nos sirve para esa instrucción que tenemos que darle a los usuarios para poder hablar con nuestros agentes de inteligencia artificial. Este está bien interesante. Son buenas prácticas para comunicarse, si lo vemos así, para poder hablar bien con nuestros agentes, ¿verdad? Aquí estamos. Y gracias, aquí estamos. Ahí me pueden encontrar en LinkedIn, aquí estoy. Y también ahí publicamos algunos tutoriales y cosas relacionadas con este tipo, ¿verdad? Aquí llegamos ya al final. Gracias por la invitación. No sé si hay alguna pregunta, algo Excelente. adicional. Bueno, Raúl, excelente lo que has compartido con nosotros, bastante contenido y para sorpresa al final nos regalas unos enlaces para seguir estudiando, ¿verdad? Este fin de Exacto. semana, así que qué buena noticia. Exactamente. Sí, Entonces ahí está toda la información. Ajá. Sí, me quedo con todo lo que hablaste es interesante porque a veces pensamos que es solo conectar Copilot con Power BI, por ejemplo, y listo, vamos a utilizarlo. Sin embargo, hay un trabajo que hacer interesante en entrenar el modelo, en asociarlo con los datos que queremos que nos respondan esas preguntas, al igual que los agentes, veía que es muy importante segmentar. Yo creo que al ser humano a veces no le gusta mucho segmentar, quiere sí, meter todo en uno solo y eso hace que los modelos fallen muchas veces. Entonces, exactamente. la segmentación nos ayuda a nosotros mismos también a aprender nuevamente, a organizarnos. Y yo creo que es un proceso interesante porque a medida que vamos aprendiendo tecnologías y aprendiendo cómo funciona Copilot y Power BI, también vamos educándonos nosotros mismos en la forma correcta en que lo debemos de hacer, ¿verdad? Ya saliendo un poco de la parte técnica, sino diciéndole a este modelo que tiene que comenzar a pensar como humano, ¿verdad? Por eso es que mencionaba mucho los títulos de las columnas que tienen que Exacto. ser descriptivos, porque es que ya vamos a asociarlo a la forma en que pensamos nosotros. Así que muy interesante todo. No sé si antes de culminar haya preguntas para Raúl. Sí, aquí estamos todavía. Dice Luis, buenísimo Raúl, siempre un placer ver tu contenido de calidad. Claro que sí. Contenido de calidad es la palabra correcta en este caso. Bueno, entonces vamos a estar publicando el video para referencia de la comunidad, para que tengan acceso no solo a Que todo se va lo a que Raúl nos ha desplazar. mostrado hoy, sí, Sí, exacto. se va
se va a desplazar, ¿qué ibas a decir? Así que me lo dijeron cuando es que tuve un proyecto aquí con esto, entonces que se iba a desplazar, fue el primero, ¿verdad? Pero ya después de ver todo lo que hay que hacer para afinarlo, ahí está el trabajo para adelante, ¿verdad? Porque los modelos son complejos en cada empresa dependiendo del giro, ¿verdad? Entonces siempre va a tener una parte de afinación, ¿verdad? Y eso no, eso siempre va a pasar. El modelo no va a venir y pensar mágicamente. Por eso me gustan mucho esos términos que mencionan muchas veces. No es Sí, mágico y es cierto, ¿verdad? Tenemos que ajustarlo a lo nuestro, ¿verdad? Hace una parte. Como les digo, el que yo tengo, sí, como ya está con las buenas prácticas, funciona bastante bien, pero aún así necesita ajustes, ¿verdad? ajustes, sí. Exactamente. Y con nuevos datos, nueva información que se agrega, nuevo entrenamiento que hay que hacer, nuevo ajuste, así que todo eso es interesante. Como les comentaba también, el video lo vamos a publicar para que lo disfruten, lo vean nuevamente a detalle, ¿verdad? Porque sé que de repente en una sesión no podemos captar todo, pero Sí. tenemos los videos y eso es lo bueno. Y otra cosa buena, Raúl, es que acompañamos a Betsaida hasta su casita, sana y salva. Ah, sí llegó completa. Ahí la veo completa. Bueno, de mi parte y de la comunidad Power BI Panamá, gracias por el espacio, Raúl. Nuevamente te digo, eres parte de la comunidad. Nos Gracias. vemos en, nos vemos en Panamá Puente Digital 2026 el otro año y que ya estamos trabajando en todas estas iniciativas. Así que a la comunidad les digo, pronto van a saber más noticias al respecto. Estamos en fase de organización de este grandioso evento que es el Encuentro Centroamericanos de Comunidades de Transformación Digital. Así que esté pendiente de mucha más información. Por el Muy bien. momento, dice Betsaida, pienso que más difícil es cumplir con las buenas prácticas y comprender cómo plantear el modelo. Es verdad, tienes razón. Sí, sí, es que lleva tiempo eso, pero de inicio, muchas veces, como les decía, eso es lo que uno dice, tanto trabajo, tanto ver eso, y es lo primero que uno debería hacer, ¿verdad? Y ahorita vemos el trabajo ganado, ¿verdad? Ahorita se mira eso, pero sí, Sí, es así es. parte de lo que hay que hacer. Muy bien, Gracias muy bien. nuevamente, Raúl. Bueno, Bueno, gracias a entonces todos. Ajá, que buenas tenga un noches. excelente fin de semana. No se olvide de compartir en familia, haga algo divertido este fin de semana, coma un heladito, vaya a la playa, pasee a los perritos, haga algo divertido. Calidad de vida es importante para que en la semana tengamos toda esa energía para darlo todo. Así que nos vemos prontito. Excelente fin de semana. Saludos a Nos todos. vemos. Adiós, buenas noches. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.